Bueno, vamos a desgranar esto paso a paso porque, madre mía, la situación parece sacada de un thriller geopolítico de Hollywood. Sí, desde luego. La atmósfera es de película total. O sea, imaginemos la escena, el Hotel Serena, allí en la capital de Pakistán, en Islamabad. Un ambiente completamente eléctrico, de esos en los que casi se puede cortar la tensión con un cuchillo. Uf, me lo imagino. Y fueron horas muy intensas, ¿eh? Ya te digo, estamos hablando de 21 horas agónicas, prácticamente un día entero ininterrumpido de negociaciones cara a cara entre el vicepresidente estadounidense J.D. Vance y el presidente del Parlamento iraní Mohammad Bagher Khalibaf. Que básicamente era un intento in extremis, a la desesperada, para frenar una maquinaria militar que, ya estaba en movimiento. Exactamente. Y el objetivo de nuestra inmersión a fondo de hoy es diseccionar por qué este encuentro histórico pues no solo fracasó, sino que colapsó de la forma más estruendosa posible. Claro. Vamos a ver cómo el programa nuclear pasó de ser una simple moneda de cambio a un muro de hormigón armado, el cambio brutal que se ha dado en la sombra dentro del poder en Teherán y, bueno, unas consecuencias militares que van a reconfigurar el tablero mundial por completo. Sí, es que las ramificaciones son inmensas. Pero, antes de meternos de lleno en la trinchera, creo que es vital hacer una pequeña pausa para hacer una aclaración importante sobre los documentos que tenemos hoy sobre la mesa. Uy, sí, por favor, esto es importantísimo que quienes nos escuchan lo tengan muy claro. Sí, porque hay que poner en contexto este material. Las fuentes que manejamos para este análisis están impregnadas de un clima político, digamos, altamente polarizado. Totalmente. Y claro, incluyen desde la retórica súper agresiva de líderes internacionales como Donald Trump, hasta debates bastante furibundos entre comentaristas hablando sobre el gobierno español, las posturas de la izquierda, de la derecha y la propia moralidad del conflicto en Oriente Medio. Eso es. Y por eso nuestra labor aquí no es validar ni, respaldar ninguna de esas agendas. No tomamos partido en absoluto, ¿eh? Exacto, ninguna postura. Lo que hacemos es limpiar un poco todo ese ruido partidista para extraer los datos duros, los hechos y entender los mecanismos reales que hicieron saltar la negociación por los aires. Así es, imparcialidad total y a los datos. Pues dicho esto, volvamos a esas 21 horas en el Hotel Serena, porque, yo leo los informes y la dinámica de lo que ocurrió allí dentro me deja perpleja. O sea, llega J.D. Vance y pone sobre la mesa lo que él clasifica como una oferta final y definitiva. Un ultimátum de manual, vamos. Un ultimátum en toda regla, sí. Pero lo que es alucinante es la actitud de la delegación iraní. Se presentan en Islamabad con un equipo de 30 personas. 30. Madre mía. Y en lugar de sentarse todos a negociar los puntos de ese ultimátum, cogen y se dividen en un laberinto de subcomisiones. Claro, a marear la perdiz. Literalmente. Y por lo visto, cada vez que una comisión presentaba una pequeña conclusión, el resto de la delegación la vetaba. O sea, era una parálisis interna absoluta. Sí, un bloqueo total desde dentro. Tanto que al final Vance, vio que aquello era un teatro, dijo que hasta aquí habíamos llegado, se levantó de la mesa y cogió un vuelo de vuelta a Estados Unidos. Lógico. ¿Normal? Y es que, leyendo esto, la única analogía corporativa que me viene a la cabeza es la de una gran multinacional que manda a 30 mandos intermedios a una reunión clave para una fusión multimillonaria, pero sabiendo perfectamente que ninguno de ellos tiene la firma autorizada. Exacto, sí. Entonces la pregunta es, ¿por qué montar todo este circo logístico si nadie en esa delegación tiene el poder real de ceder un solo milímetro? Pues, el tema es que no es una cuestión de logística en absoluto. Es pura y duramente una cuestión de supervivencia personal. ¿Supervivencia? ¡Ostras! Sí. No nos equivoquemos. Enviar a 30 personas no refleja que estuvieran súper preparados. Lo que refleja es paranoia. Esos delegados sabían perfectamente que carecían de facultades. Y de hecho, el propio Khalifaf lo dejó caer. Claro. Es que no podían negociar porque las personas que les enviaron a esa reunión en Teherán ya no son las mismas que gobernaban el país hace 3 o 4 años. Ya, claro. La cúpula ha cambiado. La cadena de mando tradicional de Irán ha sido completamente aniquilada. Si uno de esos 30 negociadores, imagínate, firmaba una concesión que no gustara en su país, no es que se enfrentara a que lo despidieran del cargo. No, claro que va. Se enfrentaba a la nueva junta militar que ahora mismo controla todo el país. Y aquí fíjate es donde las fuentes destapan la verdadera metamorfosis de Irán.
que es algo que yo creo que mucha gente en su día a día todavía no ha asimilado. Totalmente, la percepción va con retraso. Claro, porque la imagen mental que tenemos todos de Irán sigue siendo un poco la de 1979. Una teocracia, el líder supremo, los ayatolás dictando cada aspecto del rumbo del país. Claro, la revolución islámica y todo eso. Eso es. Pero los reportes de inteligencia ahora mismo indican que ese Irán ya no existe. El líder supremo, Ali Khamenei, y gran parte de la cúpula clerical están, y cito textualmente de los documentos, muertos o incapacitados. Uf, qué fuerte. O sea, Irán ha mutado por completo. Ha dejado de ser una teocracia religiosa y se ha convertido en una dictadura militar de facto, y está controlada con mano de hierro por la Guardia Revolucionaria bajo la dirección de un general en concreto, Bahidi. Exacto, Baji. Y, a ver, este es el punto de inflexión que lo cambia todo. Entender cómo opera este hombre es la clave para entender por qué fracasó estrepitosamente la reunión de Islamabad. A ver, explícanos un poco más esto. Pues mira, durante décadas, el poder iraní se basaba en un equilibrio muy fino. Los clérigos aportaban toda la legitimidad ideológica y religiosa al asunto. Claro, el barniz divino. Exactamente. Y la Guardia Revolucionaria aportaba el músculo, las armas. Pero claro, al desaparecer la cúpula clerical de la ecuación, la ideología pasa completamente a un segundo plano. Ya. Este nuevo régimen, dirigido puramente por generales, ya no tiene esa legitimidad religiosa para justificar sus acciones ante una población que, por cierto, está exhausta económicamente. Ya te digo. Entonces, su única legitimidad ahora mismo es la fuerza bruta bélica. Si ceden ante la presión de Estados Unidos, muestran debilidad. Y en una dictadura militar, mostrar debilidad ante tu propia gente es, básicamente, el prólogo a una revolución interna. Claro, es que no pueden permitirse pestañear. Y fíjate que esto explica muchísimas cosas sobre su política exterior actual. En las fuentes hay un paralelismo muy gráfico, muy visual, para explicar cómo operan los aliados de este nuevo Irán, como Hezbollah, allí en el Líbano. Sí, la comparación de los cárteles. Esa es. Dicen que exigirle al gobierno libanés que desarme a Hezbollah es como exigirle al gobierno de México que acabe mañana con los grandes cárteles de la droga. ¿Tal cual? Tienes a un Estado teóricamente soberano que en la práctica es un rehén dentro de sus propias fronteras. Es incapaz de enfrentarse a un grupo paramilitar que tiene mejor financiación y muchísimo mejor armamento que su propio ejército regular. Claro. Y todo ese armamento llega precisamente de esta nueva maquinaria militar iraní de Bashidi. Exacto. Pero es que fíjate en cómo funciona ahora esa relación. Hezbollah ya no es una herramienta para expandir una ideología religiosa. Ahora es puramente la proyección de fuerza de la Guardia Revolucionaria en el exterior. Ya veo. El liderazgo de Bashidi ya no exporta revolución, exporta terror paramilitar, porque es el único idioma estratégico que conoce y que le queda. ¡Qué barbaridad! Y claro, esa dependencia absoluta del poder militar nos lleva directos al obstáculo insalvable de la negociación, al gran muro. Cuando tu única fuente de poder es amenazar con las armas, entregar tu arma más peligrosa es un suicidio estratégico. Claro. Y aquí hablamos, por supuesto, del programa nuclear, la famosa línea roja que Banzen intentó cruzar y contra la que se estrelló de lleno. Sí. A ver, las condiciones que llevó la delegación de Estados Unidos eran, draconianas. Exigían un enriquecimiento cero. O sea, cero. Nada de nada. Querían que Teherán entregara absolutamente todo su material y firmara un papel, un compromiso vinculante, de abandonar las ambiciones nucleares para siempre. ¿Y la respuesta de los iraníes? Pues negarse en rotundo, claro. Negarse en bloque. Y encima plantear unas contraexigencias que, según las fuentes, eran ridículas. Pedían 27.000 millones de dólares en activos que estaban congelados y además el pago de reparaciones de guerra. Una locura de exigencias. Pero lo que verdaderamente te hiela la sangre al leer los informes es el inventario actual. Porque a pesar de todo lo que ha pasado, resulta que Irán aún posee unos 500 kilos de uranio enriquecido al 60%. ¡Ostras! 500 kilos. Sí, y según los técnicos, eso los sitúa a un añito o dos, como muchísimo, de tener la capacidad real para ensamblar una bomba atómica. ¡Qué locura! Y fíjate si están aferrados a esto, que incluso rechazaron una oferta directa de Vladimir Putin. Putin se ofreció a llevarse todo ese uranio a Rusia para enriquecerlo allí supuestamente con fines civiles, para pacificar la cosa,
y dijeron que no. Claro, es que rechazar a Putin es la prueba del algodón aquí. Totalmente. A ver, si el objetivo de Irán fuera puramente energético o civil, como han estado vendiendo todos estos años, esa propuesta rusa habría sido la salida perfecta para ellos. Les habría solucionado la vida. Total, salvaban la cara a nivel internacional, mantenían su energía y les levantaban las sanciones económicas. Pero para la nueva cúpula militar, esos 500 kilos de uranio son su única póliza de seguro de vida real frente a una posible invasión occidental. Ya. Es su as en la manga para evitar que el día de mañana los traten como trataron a Irak o a Libia. Vale. Pero a ver, aquí tengo que pisar un poco el freno y hacerte de abogada del diablo. A ver, dispara. Porque leyendo los documentos encuentro una contradicción que me parece enorme. Si echamos la vista atrás, a junio del año pasado, todos recordamos a Donald Trump saliendo en la prensa y jactándose de haber aniquilado los sitios nucleares iraníes. Sí, me acuerdo perfectamente. Hablaba de ataques devastadores, de bombas antibúnker que habían arrasado con todo. Entonces, mi pregunta es lógica. Claro. Si esos complejos fueron realmente aniquilados y convertidos en escombros, ¿por qué narices el programa nuclear sigue siendo el muro principal en una negociación un año después? O sea, ¿por qué se levantaban de la mesa exigiendo que entreguen algo que, según ellos mismos, ya estaba destruido? Es una buenísima observación. Y la verdad es que expone súper bien la fractura que suele haber entre lo que dice un político en un atril y lo que de verdad se habla en la sala de situación militar. Ah, o sea que era un farol. A ver, la palabra aniquilado queda espectacular en un mitin político, ¿verdad? Vende mucho. Pero los analistas de inteligencia sabían de sobra que el programa no había desaparecido ni por asomo. Vale. Lo que consiguieron aquellos bombardeos fue retrasarlo. Hay que entender que los complejos nucleares de Irán, como los de Fordo o Natanz, no son navecitas industriales normales. No, claro, están bajo tierra. Exacto, están enterrados bajo decenas y decenas de metros de roca sólida en las montañas. Entonces, las bombas antibúnker dañaron mucho la superficie. Destruyeron los conductos de ventilación, los sistemas eléctricos. Y eso les obligó a parar, claro. Les obligó a paralizar el enriquecimiento de forma temporal. Les hicieron perder un par de años, quizás, pero los centrifugadores clave, los que estaban en lo más profundo de las instalaciones, esos sobrevivieron intactos. Madre mía. Si la victoria total hubiera sido real, hoy no habría 500 kilos de uranio por los que pelearse. Ya te digo. La realidad física es terca. Entonces, claro, la vía diplomática en el Hotel Serena se rompe del todo. Vance coge su avión, vuela a casa y la atención mundial se desplaza al instante al estrecho de Hormuz. Uf, la que se armó ahí. Que es posiblemente el cuello de botella más crítico de todo el planeta, por donde pasa un 20% del petróleo mundial. Tela marinera. E Irán, sintiéndose acorralado tras la negociación, intentó usar este estrecho como una medida de extorsión directa. Empezaron a cobrar un peaje ilegal a los barcos comerciales, $2 millones. Y en criptomonedas, si no recuerdo mal. Sí, exigidos en criptomonedas a los buques que querían cruzar. Piratería de Estado pura y dura. Tal cual. Pero claro, la reacción de Trump ante este bloqueo y el fracaso en Pakistán fue fulminante. Ordenó un bloqueo naval inmediato. Es que en las fuentes lo describen casi como si, en mitad de una partida de cartas, Trump hubiera sacado la carta de cambio de sentido del 1. La carta del 1 reverse, sí. La del 1 reverse. O sea, Irán intentó bloquear la economía occidental y Estados Unidos respondió en plan, no, ahora somos nosotros los que te bloqueamos a ti. Por aquí no pasa nadie y si nos dejáis minas en el agua, os las volamos. Sí, la metáfora del 1 reverse está graciosa y es muy visual, pero operativamente se queda corta para describir la brutalidad de lo que realmente está pasando allí. Ah, sí. ¿Por qué? A ver, un bloqueo normal suele implicar detener barcos para ver si llevan armas y poco más. Pero lo que Estados Unidos ha puesto en marcha es una guerra de asedio económico en toda regla. Ostras. Fíjate en lo que han mandado. No han enviado patrulleras ligeras, no. Los informes hablan del despliegue de destructores de misiles guiados de la clase Arleigh Burke. Mencionan específicamente dos, el USS Frankie Peterson Jr. y el USS Michael Murphy. Espera, ¿y qué tienen de especial esos buques exactos? ¿Por qué los mencionan con nombre y apellidos? Porque están equipados con el sistema de combate Aegis. Ah, vale. Y esto es clave. Históricamente la gran táctica de la Armada de Irán no son los barcos enormes, son los famosos enjambres. Uy, sí, las lanchas esas rápidas, ¿no? Exacto. Cientos de pequeñas lanchas rápidas y drones suicidas que te atacan a la vez para saturar las defensas de un barco tradicional.
Pues bien, el sistema Aegis está diseñado precisamente para rastrear, procesar y neutralizar decenas y decenas de esos objetivos pequeños al mismo tiempo. ¡Qué pasada de tecnología! Claro, al poner estos destructores en el estrecho, no solo están limpiando las minas con drones submarinos, es que están anulando por completo la única ventaja táctica que tenía la armada iraní. O sea, les han cortado las alas. Les han asfixiado del todo. Irán no puede ingresar ni un solo cargamento de armamento, y lo que es peor para ellos, no puede exportar ni una sola gota de petróleo para financiar a toda esta dictadura militar. ¡Madre mía! Y ojo, que el despliegue naval es solo la punta del iceberg, porque los números que detallan los informes sobre la maquinaria de guerra movilizada son, bueno, sobrecogedores. Sí, los datos son para echarse a temblar. Hablamos de 3 portaaviones enteros dirigiéndose a la zona, que eso equivale más o menos al 70% de toda la capacidad naval de Estados Unidos concentrada en un único sitio. Una barbaridad. A esto, súmale 31.000 efectivos, y no efectivos cualquiera. La legendaria División Aerotransportada número 82, fuerzas de élite Delta, marines reubicados desde el Reino Unido y escuadrones de helicópteros de ataque. Todo el arsenal. Todo. Pero hay un componente terrestre que me parece una jugada maestra del libro. Resulta que las fuentes describen a Irán topográficamente como un Vietnam de piedra. Buena definición. Sí, es un terreno hipermontañoso, lleno de desfiladeros y cuevas, donde meter a la infantería normal sería una carnicería. Sufrirían unas bajas terribles. Claro, es una ratonera. Pues para no caer en esa trampa, Estados Unidos no va a poner sus botas directamente en esas montañas. Tienen a 10.000 guerrilleros kurdos, armados hasta los dientes, con tanques y equipo pesado, operando en la frontera. Ellos son los que conocen el terreno. Claro, delegar en los locales. Y a todo esto hay un detalle en los reportes que es terrorífico. Hay una advertencia clara de que los próximos ataques a las infraestructuras clave en Irán se van a hacer sin previo aviso. Uf, sí. Ese detalle cambia por completo las reglas del juego. Totalmente. Porque, a ver, en conflictos anteriores, o incluso hace unos meses, siempre se avisaba con unas horas de antelación para que los civiles pudieran evacuar. Claro, para minimizar los daños colaterales. Lógico. Pero claro, la inteligencia estadounidense descubrió que el régimen iraní, como ya preveía los ataques, empezó a utilizar a civiles inocentes como escudos humanos físicos. ¡Qué horror! Literalmente atando a la gente a puentes o a centrales eléctricas críticas para evitar el bombardeo. Ante esta barbaridad, la decisión táctica de los americanos ha sido priorizar la destrucción absoluta del objetivo sin dar tiempo a que movilicen a esos escudos humanos. Claro, es una guerra sin cuartel. Absolutamente. Está diseñada para paralizar las infraestructuras del país en cuestión de minutos. Bueno, pues ahora, si me lo permites, quiero dar un salto. A ver. Quiero pasar de todo este terreno puramente militar a un detalle geopolítico que sale en los documentos y que me parece un rompecabezas alucinante. Venga, tira de la manta. A ver, volvamos al principio. Dijimos que estas reuniones de 21 horas ocurrieron en Pakistán. Sí, en Islamabad. Y se suponía que Pakistán estaba allí mediando. Era el actor neutral en este conflicto, el árbitro. Supuestamente. Supuestamente, porque los reportes revelan que exactamente el mismo día que colapsaban las conversaciones en el Hotel Serena, Pakistán estaba enviando en secreto aviones militares cargados de armamento a Arabia Saudí. Ah, amigo. Y a ver, no hace falta ser un analista de la CIA para saber que Arabia Saudí es el archienemigo histórico de Irán en la región. Llevan décadas en una guerra fría brutal. Sí, guerras delegadas por todos lados. Entonces, claro, si tú eres el mediador neutral, ¿por qué narices estás armando hasta los dientes al mayor enemigo de uno de los bandos mientras les sonríes en la mesa de negociación? ¿Qué hay en la sombra? Pues mira, esto que señalas es posiblemente el engranaje más importante de toda esta crisis. Para entender lo que hace Pakistán, tenemos que alejar un poco la cámara y ver la foto global. A ver. Pakistán no es un paisito secundario. Es una potencia con armas nucleares. Y su socio histórico principal, el que le ha financiado casi todo y le protege políticamente en la ONU, es China. Ah, vale, China entra en el chat. Pakistán y China son uña y carne. Ahora bien, miremos a Arabia Saudí. Resulta que Arabia Saudí es uno de los mayores proveedores de petróleo de toda China. Claro, Pekín necesita ese petróleo como el respirar. Exacto. El crudo saudí viaja hasta China a través del Mar Rojo y otras rutas que controlan los saudíes. Y aquí viene la pieza clave.
¿Qué hizo Irán hace unos meses en su desesperación? Espera. ¿Bombardearon instalaciones saudíes? No. Bombardearon los oleoductos y gasoductos de Arabia Saudí. ¡Ostras! O sea que atacaron directamente la arteria de energía de China. Le diste al clavo. Al atacar a los saudíes, Irán no solo molestó a Riad, sino que pisó los intereses más vitales de Pekín. ¡Qué torpeza! Y esto nos muestra un nuevo orden mundial. Antes, la lógica de la Guerra Fría te diría que China va a apoyar a Irán pase lo que pase, solo por llevarle la contraria a Estados Unidos. Claro, el enemigo de mi enemigo. Exacto. Pero hoy en día, el dinero manda. Si Washington le garantiza a China que sus petroleros van a poder navegar seguros y que el grifo saudí no se corta, China podría estar dispuestísima a mirar hacia otro lado y dejar que Irán caiga. Madre mía, los van a dejar tirados. Y ese vuelo secreto de Pakistán armando a los saudíes no es más que el brazo ejecutor de esta política. Proteger a Arabia Saudí es proteger el petróleo de China. Y si China le retira ese apoyo en la sombra a Irán, el régimen de Teherán se queda en un aislamiento internacional brutal, sin nadie que le defienda en el Consejo de Seguridad. Ya veo. O sea, es una partida de ajedrez donde las alianzas de toda la vida se han esfumado por completo. Totalmente. Y a ver si aterrizamos toda esta superestrategia a la realidad de quienes nos están escuchando hoy, habrá quien piense, bueno, vale, todo esto pasa a miles de kilómetros de mi casa, en el desierto, en estrechos que apenas sé ubicar en el mapa. ¿Por qué me tiene que importar a mí? Pues porque afecta a tu bolsillo directamente. Exactamente. Está en los mecanismos macroeconómicos. Si el estrecho de Hormuz se cierra de forma efectiva, no hablamos de que la gasolina suba unos céntimos. ¿Qué va, qué va? Hablamos de que Europa entera tendría que plantearse vaciar todas sus reservas estratégicas. Hablamos de cadenas de suministro globales colapsadas por el precio del transporte y de que países que dependen de comprar gas entrarían en recesión casi al instante. Es un efecto dominó aterrador. El potencial para desestabilizar la macroeconomía mundial y disparar la inflación es gigantesco. Sí, las ramificaciones de esto cambiarían el coste de vida de todos nosotros en cuestión de 2 semanas. Además de sentar el precedente de quién va a poner las normas del comercio marítimo los próximos 50 años. Totalmente de acuerdo. Y mira, para cerrar ya nuestro análisis a fondo de hoy, hay una idea que ha ido tomando forma mientras leíamos estos documentos y me parece súper reveladora. A ver, cuenta. Durante 40 años, Irán ha funcionado con una narrativa clarísima, escudándose tras la revolución islámica y la religión. Tenían esa armadura ideológica que les dejaba justificar cualquier penuria ante su gente. Claro, vendían que era una causa divina. Eso es. Pero hoy hemos visto que esa fachada se ha caído por completo. Se han destapado como lo que son. Una dictadura militar convencional dirigida por generales que se aferran a su uranio. Sí. Entonces, la gran pregunta que quiero dejar votando es, cuando un régimen pierde esa armadura ideológica que le protegía y se ve forzado a competir basándose única y exclusivamente en la fuerza bruta militar, ¿no ha firmado ya su sentencia de muerte al decidir medirse a cara de perro contra la mayor superpotencia naval y aérea de la historia? Pues mira, es la paradoja final de este asunto. Al apostar todo a las armas y abandonar la ideología, han elegido luchar en el único terreno donde no tienen ni la más mínima posibilidad de ganar. Una reflexión muy potente para terminar. Estaremos súper atentos a cómo evoluciona esta crisis histórica. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta inmersión. Si os ha gustado, no olvidéis suscribiros y darle like al canal Curiositalkis para seguir estando bien informados. Eso es, un saludo y hasta la próxima. ¡Hasta la próxima! En el canal Curiositalkis hay más análisis como este para quienes buscan entender las complejidades del mundo. Gracias por acompañarnos.